Muy buenas noches. Nos comunicamos del noticiero IPN y su fiel servidor Pedro García Corona. Les vamos a presentar un tema muy importante a mi parecer y que nos puede ayudar y para poder diferenciar y comprender los diferentes objetivos que tienen. ¿De qué hablo? De los movimientos. Movimientos de las minorías, sociales o de contracultura, que han tenido bastante relevancia dentro del país y fuera también, obviamente. También que han ayudado a personas y para poder sentirse mejor o más libres, y para ello obviamente no voy a estar solo. Junto a mí están mis compañeros Héctor Daniel, Adán de la Cruz, Juan Carlos y Humberto Ibrahim. Ellos me van a ayudar a presentarles y que vean sus objetivos de cada uno de estos movimientos y que en verdad nos pueda ayudar a comprender qué es lo que buscan y cómo es que lo quieren hacer. Muy buenas noches, continuamos. Continuamos. Lo primero que vamos a ver son los movimientos de minorías. El primer movimiento de este sector es el movimiento pacifista. Es aquella doctrina que busca favorecer y estimular la paz para que sea un estado y una condición permanente dentro de un estado, dentro de unas relaciones de los humanos, tanto en naciones, estados o pueblos, ya que esto puede ayudar a tener una buena comunicación, evitar bastantes problemas. Esos son los objetivos claros que tiene este movimiento. Continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Pedro. A continuación hablaré sobre uno de los movimientos que ha tomado bastante relevancia en los últimos años, refiriéndome al feminismo, cuyo objetivo del movimiento es lograr la igualdad social, cultural y política entre hombres y mujeres. Al principio se pensaba que el feminismo era un movimiento reciente, pero la verdad es que no, ya que este tuvo su primera aparición en el siglo XIX e inicios del siglo XX, buscando principalmente el derecho al voto y a la educación. Para la segunda ola, que tuvo lugar en la década de los 60 y 70, buscaban erradicar la desigualdad política. Y para la tercera ola, este tuvo lugar en la década de los 90, cuyo objetivo era erradicar la violencia de género hacia la mujer. Actualmente se piensa que estamos en la cuarta ola, buscando todos los objetivos ya mencionados, excepto el de la primera ola, ya que las mujeres cuentan con derecho a voto y derecho a la educación. El siguiente movimiento se llama Movimiento de Liberación Sexual. Este movimiento también pertenece al movimiento de las minorías. Este movimiento tiene como objetivo la orientación sexual libre o diversa también, ya que es diferente a ser heterosexual y sentirse libre y sentirse bien con cada una de la orientación que cada persona se sienta. Y este movimiento ha surgido desde 1969 y en verdad ha tenido mucho apoyo por la gente y es un movimiento muy relevante y muy fuerte que hasta la actualidad sigue y difícilmente puede pararse porque ya las personas se sienten muy libres y se sienten muy a favor al estar apoyando este movimiento. Muchas gracias. Y como último movimiento tenemos a los ecologistas. Esto es un movimiento que se preocupa por las cuestiones medioambientales del planeta, por la relación de los seres vivos con el ambiente y últimamente por el daño que se le ha provocado al
ambiente por toda nuestra sociedad actual. Incluso hay quienes plantearían un nuevo sistema económico tomando énfasis en tratar de reducir las cuestiones o daños ambientales o simplemente anularlas, lo cual yo creo algo muy poco probable. Los ecologistas tuvieron un apogeo en la era industrial, cerca del tercer cuarto del siglo XX, criticando todo el daño que le estaban haciendo al ambiente las empresas de gran impacto en ese entonces. La imaginación al poder. Tomemos el cielo por asalto. Con estas y otras consignas se le conoce al Mayo francés o Mayo del 68, una serie de manifestaciones iniciada por grupos de estudiantes contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo reinantes. Así recordamos uno de los hitos sociales más recordados del siglo XX. El 3 de mayo de 1968, al menos 400 estudiantes ocuparon la Sorbona en París, luego de que Daniel Bendit fue detenido en abril junto a otros compañeros y también fue amenazado con ser expulsado de la universidad. El 10 de mayo de 1968, los choques entre policía y los estudiantes migraron de la Sorbona al barrio latino. Aquella fecha se denominó la Noche de las Barricadas. La mañana siguiente los franceses amanecieron conmocionados, pues en calles el panorama no era distinto a carros incinerados, ventanas rotas y un saldo de 1000 heridos. Adicionalmente, las centrales sindicales convocaron a una jornada de huelga general para el 13 de mayo, luego de que el gobierno anunció la liberación de detenidos y retiró el cordón policial que sitiaba la Sorbona y el barrio latino. Un día después se formó el Comité de Ocupación de la Sorbona, pero no solo el movimiento estudiantil tomó las facultades y escuelas de educación superior. En los días siguientes, miles de obreros se sumaron a la ocupación de fábricas como las de Renault, León y la de Billancourt. El 27 de mayo se firmaron los acuerdos de Granel, que establecieron un aumento salarial, la reducción de la jornada de trabajo y otras concesiones. Los obreros de la fábrica Renault y Citroën rechazaron los acuerdos de Granel y Charles Gaulle disolvió el parlamento, suspendió el referendo y adelantó las elecciones legislativas. En junio la represión policial no cesó y se cobró la vida de un joven estudiante que apoyaba la causa obrera, mientras que en un peyote asesinaron a un joven obrero y desalojaron la Sorbona. Las huelgas se prolongaron hasta mayo de 1969. Ok, procederemos a hablar sobre el movimiento de la Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un movimiento que buscó modificar progresivamente los aspectos totalitarios y burocráticos del régimen que el régimen soviético tenía sobre este país y avanzar de una forma no totalitaria del socialismo. Esto al legalizar la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo la libertad de expresión y el derecho a la huelga, etc. Otoño de Italia. Es un periodo de la historia de Italia marcado por luchas sindicales, obreras y estudiantes que tuvieron lugar a partir del otoño del 69 y que supuso el inicio de un periodo histórico conocido como Años de Plomo. Fue un conjunto de luchas que hicieron temblar a Italia del Piamonte a Sicilia y que motivaron a un profundo cambio de situación social y política de este país. Ok, procederemos a hablar sobre el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento de 1968 inició una manifestación contra la represión. Trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales y desencadenó el nacimiento de una sociedad madura y consciente del valor de sus derechos. En México, el movimiento estudiantil de 1968, encabezado por jóvenes politécnicos y universitarios, compartía muchos de los ideales de la juventud de otros países y aspiraba a construir una nación con nuevas concepciones del gobierno y de la vida política, más que nada, hacia un entorno sin violencia, con justicia, diálogo, respeto y tolerancia.
El primer movimiento que vamos a presentar de los movimientos de contracultura va a ser el movimiento Beatnik. Este surgió en los años 50 y a principios de los años 70 del siglo XX. Este movimiento surge y tiene un pensamiento del uso de drogas, del libertinaje sexual y de un rechazo a los valores estadounidenses. Realmente tiene una idea muy diferente a lo que hemos visto en los movimientos de minorías. Y esta es mi última participación. Mucho gusto y buenas noches. Hola, yo soy Adán y yo les hablaré sobre el movimiento hippie en México. El movimiento hippie fue un movimiento importante en México en la época de los 60s y 70s, los cuales profesaban los valores de la anarquía no violenta y el pacifismo. Fueron décadas llenas de protesta y música que hablaba sobre la lucha del comunismo, la guerra y la inestabilidad. El rock y el folclore abanderaron las protestas juveniles. Otro fuerte influyente fue la Revolución Cubana con su tipo de ideas. Una de las fechas importantes para este movimiento fue la del famoso Festival de Avándaro, que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre del 71, y la fecha más importante que marcó este movimiento fue la del 2 de octubre del 68, que fue la matanza de Tlatelolco. Gracias por su atención. Muy bien, continuamos con el happening. El happening es una de las muchas expresiones artísticas que nacieron en el siglo pasado, el siglo XX, de la cual muchos artistas querían abrir nuevos caminos de expresión, pero también querían romper con cualquier vínculo con la tradición o con el sistema establecido en aquel entonces. Este se desarrolló principalmente en el contexto neovanguardista de Estados Unidos y Europa durante la década de 1960. Fue el artista Alan Caprow quien en 1959 utilizó el nombre para nombrar a la pieza realizada en la Galería Reuben de Nueva York. Ahora hablaremos del movimiento Fluxus. Es un movimiento de las artes visuales, pero también de la música y la literatura. Tuvo su momento más activo entre las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX. Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte. Fluxus fue informalmente organizado en 1962 por George Maciunas. Varios de los artistas que participaron en el movimiento Fluxus han sido pioneros en la utilización de video y los aparatos de TV en sus obras, dando comienzo al videoarte, los videos de objetos, las video performances, el happening y las instalaciones. Pop art. Pop art es un movimiento artístico que surgió en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirados en la estética de la vida cotidiana y los bienes del consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, cómics, objetos culturales y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, presenta una forma de ver y tratar el arte más global, más social, no para pocos sino para todos, al utilizar imágenes populares en oposición a la cultura elitista existente en las bellas artes, separándola de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además de resaltar el aspecto banal de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. El arte pop es considerado un arte moderno junto al minimalismo y por lo tanto precursores del arte postmoderno, aunque inclusive se les llega a considerar como los ejemplos más tempranos de este. Gracias por su atención.